En este video vamos a hablar sobre tipos de micrófonos y sus características físicas. Primero que todo tenemos que entender de qué se trata o cuál es la función de un micrófono. La función de un micrófono es que convierte la energía acústica en energía eléctrica. Por su propiedad física lo que hace es que recibe una señal acústica, que ya hemos visto que es sonido, que son ondas, y él por medio de su composición hace una conversión y transmite esa información acústica en información eléctrica, de la cual vamos a ver reflejados señal que va entrando, va saliendo por el cable del micrófono, por decirlo así. ¿Cuál es la principal característica de un micrófono? Y es que debe mantener su origen, idea de mantener la señal acústica en eléctrica, aunque haga una transformación, que nunca se pierda información en cuanto a la acústica. ¿Qué es lo que uno espera de un requerimiento de los micrófonos? Primero, que cumpla con el ancho de banda completo de lo que nosotros percibimos. Recuerden que el ser humano percibe de 20 Hz a 20 kHz, y de ese ancho la idea es que el micrófono nunca pierda ese ancho de banda, sino que de lo que pueda producir, de lo que se llegue a capturar de ese ancho de banda, salga esa misma señal y no pierda información. Segundo, que no produzca cambios en el sonido, que no tenga golpes, que no tenga frecuencias molestas o sonidos molestos que no tengan nada que ver con la señal original. Que tenga un rango dinámico completo, o sea que sin límites, entre más amplio, mucho mejor el micrófono. Y por último, que no tenga un ruido propio, que por su característica eléctrica no sea un sumador de ruido para todo el proceso eléctrico. Eh, Recuerden que siempre una cadena electrónica de manejo de audio, el primero va a ser el micrófono, que va a hacer su transformación real de lo que va a ser lo acústico al eléctrico. Entonces digamos que es el primer paso esencial para hacer una buena captura de un audio, que no se pierda esa información. Los micrófonos se diferencian por tipo de diafragma. El diafragma del micrófono es la parte central del micrófono, que es lo que hace toda la conversión eléctrica. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que un micrófono normal tiene una parte de la cabeza, la parte superior del micrófono, que tiene una rejilla primero que cubre y protege el micrófono, una esponja que hace que se proteja como de tanto ruido. Tiene un diafragma, una bobina y unos orificios especiales, que toda esa parte eléctrica, junto al imán, hacen que el sistema haga la conversión normalmente para hacer la transformación. Recuerden que siempre sale una señal por cables, que es la señal eléctrica, que es la que le está haciendo la transformación. Los micrófonos se pueden diferenciar de dos formas. Una de sus características o sus divisiones es la forma como hacen su captura, o lo que se llaman los patrones polares. Pueden ser omnidireccionales, quiere decir que son los dispositivos que responden a diferentes direcciones de captura, o pueden ser direccionales, que son dispositivos que son micrófonos que tienen una forma especial de capturar hacia una sola dirección, pero cada una también tiene una configuración, y eso lo veremos en un siguiente tema sobre los patrones polares. Como alguna vez se mencionó sobre el sonido, existe el nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora está medido por decibeles, es como lo fuerte que pueda llegar a percibir el sonido. Y tenemos un listado de diferentes cosas que pueden sonar. Recuerden que los decibeles es una medición exponencial, no lineal, es decir, que algo suene en 80 decibeles, el doble de duro no va a sonar 160 decibeles, sino que va a ser exponencial, va a ser de poco. Entonces, por ejemplo, vemos que supongamos que un sonido ambiente, una guitarra acústica tocando, punteando, son unos 60 decibeles, algo normal, y un murmullo a 10 centímetros son 50 decibeles.
digamos que sonoramente, aunque es bastante significativo en relación a su medición de presión sonora, no es tan larga, no es tan lejana. Y entender que de 120, 130 decibeles estamos hablando de un umbral de dolor, 130 para arriba es un umbral de dolor bastante fuerte, y como estamos hablando de turbinas de avión, explosiones, y digamos que este rango de medición sonora, de presión sonora, funciona bastante para tener un rango de lo que uno puede como proteger su oído y qué ruidos puede tener en cuenta a la hora de una grabación, cuál es el ruido mínimo con un medidor siempre funciona para tener un patrón. Existe algo en los micrófonos que se llama el popeo, o simplemente son esos golpeteos incómodos que sentimos a la hora de grabar. Entonces es importante tener una protección. A veces los micrófonos tienen una caperuza especial para proteger el micrófono para esos golpes. A veces hay técnicas físicas que ayudan para evitar el popeo, como que la persona que usa el micrófono se separe un poco del micrófono. El popeo es máximo 5 centímetros, entonces no genere un espacio prudente, y pues use los filtros anti-pop exactamente que puedan reducir todo ese golpeteo. Entonces digamos que eso es importante. A veces vemos unas caperuzas que existen especiales para los micrófonos para protegerlos y tener toda su información ahí. Existen también unos protectores de viento, por ejemplo en los micrófonos como el boom o como el shotgun para grabaciones de cine y grabaciones de proyecciones audiovisuales. Después se usa un protector de viento especial para que en escenarios de intemperie o de mucho viento pues se protejan un poco. Los micrófonos se pueden dividir según su tipo de diafragma, entonces los podemos hablar como los piezoeléctricos, los electrodinámicos o los de condensador. Eh, el primer micrófono que se crea es el micrófono de carbón, que por su constitución básica estaba hecha por un polvo, un carbón, que lo que hacía era que su comportamiento hacía una reproducción del sonido y hacía una transformación de lo que era el micrófono como tal. Era un micrófono que fue inventado por Edison hace más de un siglo. Eh, es un micrófono que de pronto tiene algunas deficiencias, como el tema del ruido. Tiene distorsiona y tiene una limitada respuesta en frecuencia, entonces digamos que no es tan ideal para ciertos trabajos. Tiene una alta sensibilidad y no necesita un amplificador de audio, pero ese ruido que tiene constante no era tan bueno para ciertos trabajos y para ciertas capturas. Después tenemos unos micrófonos de principio de piezo eléctrico, que son de micrófonos de cristal o cerámica, que lo mismo, simplemente en su composición física tenían un cristal o tenían cerámica. Son unos micrófonos que tenían un buen nivel de salida, una baja impedancia de salida, o sea, era un buen micrófono y podían ser bastante pequeños. El problema de estos micrófonos es que eran muy delicados, se dañaban fácilmente, y con diferentes cambios de temperatura o altos tipos de temperatura, humedad, se podían dañar fácilmente. Entonces digamos que tenían esa, ese problema. Después tenemos micrófonos de principio electrodinámico, micrófonos de cinta. Lo mismo, como podemos ver en la imagen, es un micrófono que usa una cinta con un tema de vibración y pues genera su comportamiento de cómo funcionaba. Eh, Tiene un micrófono de cinta, tiene una respuesta de frecuencia uniforme, eso es bueno. No tenía problemas de popeo, muy interesante. Tenía una excelente respuesta en agudos, eh, pero tenía una sensibilidad mecánica, es decir, con un movimiento, con una manipulación, tenía a tender a reproducir esos golpes y esos sonidos. El principio electrodinámico son los micrófonos dinámicos que conocemos, son los que conocemos normalmente como micrófonos de mano o micrófonos que se usan normalmente. Eh, Muy bueno, es un micrófono muy robusto, muy confiable, funciona mucho para interiores y exteriores, no tiene una poca captura de ambiente, entonces funciona muy bien. Hay posibilidad de varios diagramas de captación, o sea, un micrófono dinámico puede tener diferentes patrones polares, y lo importante de este micrófono es que no requiere una puerta externa. Entonces, por ejemplo, micrófonos como para entrevistas de mano, entrevistas de noticiero, se pueden encontrar y se pueden ver en su funcionamiento.
Y por último tenemos un micrófono de condensador. El micrófono de condensador son unos micrófonos sensibles y son excelente respuesta a, a los transistorios. Tiene un rango de frecuencia muy bueno, muy uniforme, en todo se captura rango de frecuencia. Lo mismo que el dinámico, puede tener diferentes patrones polares a la hora de la captura. Tiene menor sensibilidad en campos magnéticos externos por su composición. Como es un micrófono más sensible, tiene un poco de mayor ruido propio, pero es muy sensible. Y lo que tienen los micrófonos es que funcionan con un principio que ellos necesitan 48 voltios para funcionar, o el famoso phantom power. Si usted va a usar un micrófono de estos, tiene que sí o sí darle 48 voltios o activar el phantom power para que funcione el micrófono. Esos micrófonos necesitan una energía de 48 voltios. Esos micrófonos muy buenos, se pueden fabricar en tamaños muy pequeños, es muy alto y de alta sensibilidad, eso es muy bueno, pero requiere esa sensatez, esos voltajes que estoy mencionando. Eh, Tiene una sensibilidad a las variaciones de temperatura y humedad, y es más sensible al popeo por esa sensibilidad que tiene en la captura. Bueno, por último hay un micrófono de contacto, que es un micrófono que evita cualquier reflexión y simplemente se pone encima de las superficies y funciona de captura por contacto. Es muy especializado y de ahí existen aún más, muchos más tipos de micrófonos, pero en general estas son las características que tenemos los micrófonos según sus composiciones eléctricas y su formación.